Clínica del Niño de Quilmes, La Madrid 444 en Quilmes. Turnos al 4364-9999. Clínica del Niño de Quilmes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy en comunicación con el doctor Alejandro Nunel, quien es médico pediatra de la Clínica del Niño de Quilmes. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Jorge. Buen día a todos. ¿Cómo anda? ¿Dije bien su apellido? Sí, está muy bien, gracias. Bueno, qué hinchada que tiene el doctor en las redes sociales cuando anunciamos la nota, un montón de gente que seguramente lo va a estar escuchando en este momento. Bueno, sí. Bueno, ya el doctor de Carly también tiene su club de fans, así que bueno, intentaremos sumar con otro prestigioso profesional de esta hermosa clínica que es la Clínica del Niño de Quilmes. A todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer al 11 3000 1404. Bueno, doctor, gracias por atenderme, y el otro día hablando con el doctor de Carly quedó la pelota picando y por eso me recomendó a usted para hablar de un tema tan sensible, preocupante, que es el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes y preadolescentes. Doctor, usted va a dar una charla, y ¿qué lo motivó a esto? Bueno, el motivo principal es que justamente yo tengo hijos en edad adolescente, más allá de mi profesión, que este es un tema que siempre está tocando, porque también tengo, por supuesto, pacientes adolescentes. Me toca de cerca familiarmente por experiencias que están viviendo mis hijos en el colegio, y entonces, bueno, tomó para mí particular importancia, por lo cual, de hecho, me puse a disposición del colegio para hacer, bueno, algo similar a lo que voy a hacer ahora con ustedes, pero bueno, en el colegio, y que tenga más distribución entre los chicos. Y bueno, sí, es realmente un problema emergente, no es nuevo, por supuesto que no es nuevo, pero sí que, según la bibliografía nacional e internacional, es un problema que está en aumento, que en los últimos años está creciendo. Es una problemática social que está creciendo debido a determinadas circunstancias, pero sí, está en auge. Sí, y la verdad que, bueno, yo estoy en la misma, ¿no? En la situación de chiquitos adolescentes. Tengo una nena de 12 que ya, obviamente que por ahora está alejada de todo lo que tiene que ver con eso, y su grupito de amigas, pero es un tema que como docente siempre me preocupó, porque veo en las escuelas a chicos que vienen a veces hasta borrachos a la escuela. Entonces, hablando de alcohol, pero también el abanico es más que eso, ¿no? Exacto, sí. Podemos decir que el alcohol y la marihuana son las dos sustancias que más están prevaleciendo en ese grupo. Y tuvo mucho auge la marihuana en los últimos años. Y el hecho es un poco social y un poco tiene que ver con el uso que se está empezando a usar de la marihuana para usos medicinales, como que tiene que ver con trastornos hepáticos, con síndromes convulsivos refractarios a las medicaciones habituales. Eso hace habla del cannabis medicinal. Exactamente, que digamos, está obtenido de la planta, pero que no son los principios activos que se usan en los casos del uso como droga, ¿no es cierto? Son otros principios activos. Entonces caemos en el desconocimiento. Los chicos desconocen estas cosas y tienen el falso concepto, y esto he charlado inclusive con mis hijos, de que la marihuana no hace mal, o que es mejor que el cigarrillo, o que es mejor inclusive que otras cosas, con la excusa de que es usado de forma medicinal, y esto es un completo error, ¿no? O excusa, porque estamos hablando de, por un lado, la terapia de cannabis medicinal indicada por los profesionales, en tanto y en cuanto el profesional lo considere, pero en la forma de cigarrillo, pues llamado porro, no tiene nada que ver con las ventajas del cannabis, del extracto medicinal. No, exactamente. La planta tiene cerca de 400 principios activos, de los cuales, por supuesto, cuando se elabora un cigarrillo de marihuana, están todos adentro, ¿no es cierto? Y en el cannabis medicinal están básicamente muy bien aislados, muy bien preparados,
como para evitar un montón de efectos adversos que tiene entonces este cigarrillo de marihuana sin ningún tipo de preparación, que tiene muchas sustancias irritantes, sustancias cancerígenas. Entonces básicamente la propuesta de la charla, tanto acá como en los colegios, es transmitir información, ¿no? Que me parece que a los chicos les está faltando. Sí. Sí, así. totalmente. Doctor, bueno, cuénteme un poquito más lo empírico, qué es lo que ven en el consultorio, los papás le cuentan, digo, esto ya salió de las casas, ¿no? Usted seguramente debe enterarse de muchos casos o problemáticas. Sí, casos tuvimos siempre. Lo que llama la atención ahora es el aumento, ¿no? O sea, no es que los chicos, estos adolescentes, ya han descubierto la marihuana. Lo que se percibe es un aumento en el consumo. Y un consumo que, si bien puede no ser demasiado problemático, es decir, podemos hablar de cuando los chicos consumen sustancias, o los adultos consumen sustancias, uno puede hablar de uso, abuso o dependencia. Tal vez los chicos no es que estén abusando de las sustancias. El tema es que el uso, que uno cuando habla de uso habla de consumo aislado, episódico, a veces ocasional, que no generan intolerancia ni dependencia, puede ser peligroso porque tal vez ese chico que por ahí consume un cigarrillo por semana, en ese momento tal vez pueda hacer alguna actividad de riesgo y entonces realmente verse perjudicado. Y por supuesto que también aumentar el abuso y la dependencia, que ya cuando uno habla de abuso habla ya de aumento de cuantía, de frecuencia, sí. Y bueno, eso por supuesto tiene connotaciones mucho más negativas. Eso, bueno, respecto de la marihuana. Y el fenómeno que se ve con el alcohol en la adolescencia es lo que se llama el consumo episódico excesivo de alcohol. No estamos viendo chicos dependientes del alcohol o persistentemente alcohólicos, dependiendo por supuesto del nivel social, ¿no es cierto? Pero digamos, en niveles medios, donde están por ahí la mayoría de los chicos, nos observan chicos con gran dependencia al alcohol. Pero sí, y no menos importante, es este consumo episódico excesivo de alcohol, o lo que se llaman las previas, ¿no? Los chicos previamente a asistir a los boliches o a las reuniones bailables consumen grandes cantidades de alcohol y se exponen a intoxicaciones agudas de alcohol, ¿no es cierto? Y eso conlleva tanto el peligro del niño alcoholizado, que tiene mucho riesgo de sufrir accidentes, como también los peligros de la propia intoxicación aguda por alcohol, trae, bueno, una pérdida de conciencia, hipotermia, hipoglucemia, hiponatremia, digamos, y todas circunstancias que redondamente los puede llevar a una internación, a una necesidad de terapia, etcétera. Así que por eso es que toma relevancia. El famoso coma alcohólico, que la gente lo escucha pero no sabe qué es. ¿A qué llamamos coma alcohólico, doctor? Pero el coma, básicamente la palabra coma habla de pérdida de conciencia. Una persona en coma está con la conciencia alterada, con el estado de conciencia alterado. Hay distintos grados, y en el caso del alcohol puede deberse a varias cosas. Primero, el alcohol tiene un efecto depresor, básicamente, es una de las drogas que uno llama depresoras del sistema nervioso central. Y de acuerdo a la dosis, puede ser solamente depresor del sistema nervioso en bajas dosis y, como se dice, para que se entienda, inhibe las inhibiciones. Entonces la persona con grados bajos de alcohol es más sociable, está más desinhibida, tal vez tenga una pequeña disartria o un problemita para hablar, pero en general es como un efecto placentero. Y pasada esta primer dosis baja, entonces empiezan a inhibirse otros sectores del sistema nervioso central que muchas veces tienen que ver con sectores vitales, ¿no es cierto? Entonces en ese momento, cuando se supera ese límite, empiezan a aparecer lo que se llaman los blackouts o las fallas de memoria durante varios periodos, y superado ese umbral, entonces puede haber redondamente una pérdida de conciencia. Y otras veces también sucede por fenómenos que se llaman de hipoglucemia,
bueno, ahí la verdad que es bastante complejo. También los alcohólicos o la persona alcoholizada tiene vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos se dilatan, que es lo que hace que, por ejemplo, se pongan los cachetes y la nariz colorada. Eso hace que los pacientes pierdan temperatura y entonces generar un fenómeno de hipotermia que también es bastante peligroso para la vida. Y bueno, un poco todo ese grupo de cosas es lo que lleva a un paciente inconsciente, alcoholizado, a una guardia, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, y en algún momento leí y escuché de colegas suyos que el hígado de los chicos no está preparado para sintetizar el alcohol, lo cual es aún peor, ¿no? Porque el hígado no puede detoxificar todas esas sustancias, específicamente el alcohol, y la problemática se pone más aguda, ¿no? Exacto. El consumo de alcohol va generando como una especie sin ir en términos técnicos, ¿no? Va generando un acostumbramiento y una eficiencia para el procesamiento del alcohol que se desarrolla a lo largo del consumo, ¿no? Es decir, una persona que consume alcohol todos los días pero en bajas cantidades es mucho más eficiente a nivel hepático para metabolizarlo, ¿no es cierto? Por supuesto que si esta persona consume mucho alcohol durante toda su vida, el hígado va a sufrir un proceso de cirrosis y entonces, bueno, no va a tener mucha capacidad de metabolismo. Estamos hablando de un alcohólico crónico a largo plazo. Claro. Pero lo que sucede con los chicos es que este sistema de metabolismo hepático no está para nada desarrollado, sobre todo cuando comienzan con el consumo. Entonces es real, es cierto lo que vos decís, Jorge. En general, los chicos con muy poco alcohol ya logran niveles sanguíneos importantes y que después les cuesta bajarlo, o sea, lleva mucho más tiempo porque esta maquinaria hepática no está preparada o no tiene experiencia en metabolizar el alcohol. Claro. O sea que sí se desarrollará un poco más adelante. Y hay otra cosa que ya que hablaste del alcohol y de los chicos, la Organización Mundial de la Salud recomienda no introducirlo, este es un detalle, ¿no? Pero me parece importante decirlo, recomienda no introducirlo antes de los 18 años. Y no porque sea más o menos nocivo antes o después de los 18 años, sino porque se ve que los chicos que comienzan tardíamente a consumir alcohol tienen mucho, y esto es evidencia, ¿no? Tienen mucho menos probabilidades de ser dependientes o de tener problemas en el alcohol en la vida adulta. Y esto lo quería marcar porque, nada, es algo que ya se sabe a nivel científico, pero bueno, nada, a veces por gracia y etcétera se los introduce a los chicos menores de 18 años en el consumo de alcohol sin saber que, la recomendación clara, universal, es, no hacerlo, ¿no? Sí, igual creo que a los 18 años no debe haber chico que haya probado absolutamente todas las bebidas, ¿no? Lamentablemente. Es correcto. Y es un flagelo porque cuando hablamos con toxicólogos y siempre nos dicen que más allá de la cocaína o la marihuana, el alcohol sigue siendo el problema principal y en los chicos también, claramente. Y cuánta educación tenemos que hacer, tanto ustedes los médicos como nosotros desde los medios de comunicación, ¿no? Es una tarea difícil y creo que después de la pandemia parece ser que aumentaron, como decía usted, ¿no? Sí, es probable. No sé si tiene que ver con la pandemia, pero sí, probablemente el enclaustramiento que sufrieron los chicos y la liberación posterior haya tenido algo que ver. Pero sí, claramente con posterioridad a la pandemia me parece que es un tema que tomó más relevancia. Sí, habría que ver qué injerencia tiene la pandemia en todo esto, ¿no? O sea, un tema más sociológico, pero sí, seguramente. Sí. Doctor, en cursos de qué edades va a dar las charlas y obviamente que estaría bueno el ida y vuelta, ¿no? De los chicos que pregunten, ¿no? Bueno, sí, está programado para hacer, ahora tengo un colegio en agenda, la idea es hacer más que una clase magistral, por supuesto, es hacer un intercambio, por eso la idea es ir curso por curso,
Me habían propuesto eventualmente hacer una charla a casi todo el colegio, 300 chicos, con lo cual me negué, no me parece que sea productivo, entonces opté por, que para mí me va a llevar más tiempo, pero me parece que va a tener mucho más llegada, haciéndolo en grupos mucho más pequeños Claro. y en los cuales poder tener un rapport, digamos, un intercambio con los chicos, y a mí me va a servir también porque voy a entender un montón de cosas que uno las supone por ahí, pero al no estar en diálogo constante, uno no tiene la certeza, con lo cual me parece que es mucho más provechoso hacerlo de esa forma. Sí, totalmente de acuerdo, y se lo digo como docente, totalmente de acuerdo. En grupos más reducidos o por curso es mucho más potable y más nutritiva la charla Exacto. que en grandes cantidades, ¿no? Que se dispersan, que están más separados y que por ahí pierden la atención en el foco, ¿no? Y sobre todo un tema que a veces quieren, si pueden zafar de escucharlo, creo Claro, que el tema es que escuchen, ¿no? que escuchen y que se involucren y que puedan participar, pero bueno, incluye un proceso didáctico que por ahora lo tengo en desarrollo. Yo también soy docente y bueno, tengo la didáctica todavía muy a flor de piel y bueno, tengo que primero todavía entender un poco la cabeza de los niños y de los adolescentes como para ver de qué forma captar la atención, y eso es casi artístico, les diría. Sí, totalmente. Yo cuando doy clases también en otras materias, la cuestión de imágenes, de un montón de cosas que ellos, no digo choquearlos, pero sí que se interesen. Dices, che, el hígado ese, a ver, está dentro. Porque, claro, nosotros funcionamos automáticamente, pero los chicos no toman conciencia, incluso Claro. a veces los adultos, de cómo funciona todo. Doctor, ¿algo que no le haya preguntado que quiera decir? Bueno, básicamente quería hablar sobre todo, o bueno, introducir el tema del alcohol y la marihuana. Solamente remarcar que hay otras sustancias que por ahí no es patognomónico o digamos no es del adolescente pequeño, pero sí cuando están transcurriendo la adolescencia o al final de la adolescencia, que son las drogas de síntesis, las anfetaminas, metanfetaminas, que esas es bastante más complicado de manejar, es otro grupo, son chicos tal vez un poco más grandes, las consumen dentro de los lugares donde van a bailar, producen una cosa que se llama efecto serotoninérgico, bueno, que le genera una serie de sensaciones que bueno, que les resulta conveniente dentro del lugar donde están, los estimula ahí ya a la bailar. cosa se complica, ¿no? Se complica un Ahí poco ya la más. cosa se complica porque por supuesto también son drogas ilícitas, y se sabe muy poco de los excipientes porque desde que son ilícitas, entonces se sabe muy poco de los excipientes, de las cantidades de droga que tiene cada comprimido, cada papel. Y entonces, bueno, es donde surgen las grandes intoxicaciones, como hemos tenido en Buenos Aires hace unos años, ha habido hasta muerte de chicos. Permanentemente. Doctor Alejandro Nunel, un placer escucharlo, realmente un placer, y lo felicito por estas charlas y salir a educar a la población. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Un placer estar acá y bueno, un saludo a todos. Hasta muy prontito, un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Ahí estuvo con nosotros el doctor Alejandro Nunel, médico pediatra de la Clínica del Niño de Quilmes.